Esta sesión que estamos llevando a cabo hoy es parte de una serie de compromisos que nosotros tenemos con las aseguradoras relacionadas con la incorporación de la sostenibilidad en el circuito de cumplimiento normativo y en el circuito de mejora de la toma de decisiones. Y para eso, pues ya hemos hecho algunas reuniones con aseguradoras hablando de la parte de inversiones, de la aplicación o de la incorporación del riesgo de sostenibilidad en Solvencia II o de aquellas consideraciones que tienen que ver con la normativa de divulgación, esta cosa tan rara que se llama SFDR y que habla de productos artículo 8, artículo 9, productos verdes o verdes claros, verdes oscuros, y que tiene que ver con productos con riesgo tomador. Bueno, hoy no vamos a hablar de nada de eso, hoy vamos a hablar de productos de pasivo, vamos a hablar de temas puramente actuariales y además muy relacionados con algo necesario a corto plazo, que es cómo vamos a abordar en el ORSA la materialidad del riesgo de cambio climático, que es el que nos pide la norma, por ahora, que incorporemos, cuando hablamos del pasivo actuarial, que incorporemos en el circuito de divulgación ORSA. ¿Por qué? Porque si es material, si este riesgo de cambio climático es material para nuestra entidad, pues tendré que hacer más cosas, tendré que hacer más cosas, y es lo que vamos a entender hoy en los ejemplos y en los discursos que tanto Jordi como Simona nos van a presentar, ¿no? Serfiex se dedica desde hace 30 años a la medición de riesgos, a la valoración de activos y pasivos y al cumplimiento normativo. Y desde hace 3 estamos metidos en estos asuntos de la sostenibilidad, tanto la parte de inversiones como la parte de producto actuarial, y son apasionantes, porque es que son interminables. Hay literatura inabarcable e interminable para leer, ¿no? De hecho, tanto EIOPA como ESMA como EVA son grandes productores de papeles para todas estas cosas y nos los tenemos que leer, ¿no? Hoy haremos referencia a algunos de ellos, pero hace 3 años tampoco sabíamos mucho de esto. Con lo cual, pues, no sé, me parece que el salto que hemos dado todos en relación al riesgo de es enorme. Hoy os vamos a contar nuestra aproximación y creo que parte de lo que hemos hecho se justifica también por la imaginación. Hay que poner la imaginación e interés para diseñar y definir cosas que hoy están todavía muy, muy verdes. Y es una expresión que me sirve para muchas cosas. Por tanto, Jordi, Simona, adelante y vamos a dedicar 1 hora y media máximo, no vamos y si podemos menos todavía, vamos a dedicar esta 1 hora y media a entender cuál es la aproximación de Serfiex a estos aspectos que pueden parecer un poco oscuros, opacos, pero que al final son de puro sentido común. Adelante. Hola, gracias, Rafa. Bueno, muchos de los que estáis aquí me conocéis ya. Yo ya llevo muchos años como actuario, más de 25 de hecho, y la mayoría pues en el mundo de la valoración y de la medición de riesgos, ¿no? Cuando empecé a trabajar, pues antes del año 2000, en el 97, había habido muchos años de cierta estabilidad normativa, es decir, pues había pocas novedades. Yo empecé aprendiendo lo que había en ese momento en cuanto a contabilidad y valoración de reservas, etcétera. Y en el segundo año como actuario, pues llegó el ROS, llegó el Plan General Contable de Entidades Aseguradoras, la orden ministerial del 99, es decir, bastantes cambios, ¿no? Y desde ese momento hasta ahora, pues van viniendo oleadas de legislación muy serias, ¿no? Por no hablar de temas actuales como IFRS 17 y toda esta normativa ESG, ¿no? Como actuario de entrada, pues me enseñaron a mí a tarificar y un poco a valorar las reservas, ¿no? Pero todo este mundo se complica cuando entras dentro del mundo de los riesgos, ¿no?
Ya como actuario, pues parece que el único riesgo que existe realmente es el de suscripción, ¿no? Pues oye, voy a asegurar cosas o personas y, bueno, tengo también un mitigador importante que es el reaseguro y con estos elementos juego, ¿no? No obstante, cuando saltamos ya un poco más allá, ¿no? Y nos ponemos desde el punto de vista de una entidad aseguradora en su conjunto, ¿no? Pues aparecen o te das cuenta de que hay riesgos que no habías ni pensado, no habías tenido en cuenta hasta ese momento, ¿no? Eh, en esa época que yo empezaba, pues nos dimos cuenta, por la convergencia con Europa, etcétera, que existía riesgo de tipos de interés, ¿no? Bueno, ese riesgo siempre había estado, pero nunca nos lo habíamos prácticamente ni planteado, ¿no? El tipo de interés, pues era una variable que como actuario cogías de algún lado, te la creías y no mirabas más allá, ¿no? Este riesgo claramente afectaba sobre todo al negocio a largo plazo, un negocio de vida, ¿no? Es por ello que el supervisor, en este caso en España, pues sacó la famosa orden ministerial del 99 y aprendimos a hacer ALM, cash flow matching, inmunizaciones y esas cosas, ¿no? En ese momento, concretamente, es cuando conocí a Rafael y, bueno, viendo los riesgos de tipo de interés, me dijo también pues, que también, oye, también hay riesgo existe el riesgo de crédito, de liquidez, el bursátil, de inmuebles y no sé cuántos más, ¿no? Cosa que me sorprendió, me asustó y tanto a mí como a muchos otros, que, entre los cuales muchos ahora son clientes, ¿no? Bueno, a partir de ahí, en algunas aseguradoras se empezó a tener en cuenta estos riesgos, eh, por hablar de modelos de value at risk, cosas de embedded value, riesgos tipo, bueno, mediciones tipo de credit metrics, etcétera, ¿no? En algunas aseguradoras. Más tarde, el supervisor europeo, pues, quiere englobarlo todo en un nuevo proyecto que se llama Solvencia II, ¿no? Aunque dicho proyecto de entrada es visto con bastante escepticismo por parte de las aseguradoras, ¿no? Al menos en sus fases iniciales, como, bueno, pues otra cosa que hay que rellenar y no vemos muy claro aún, ¿no? En este modelo de Solvencia II se plantea la medición de riesgos de suscripción, obviamente, pero también de bolsa, de mercado, de crédito, de inmuebles. Yo recuerdo a algún responsable de entidad financiera bastante importante en aquella época que me hablaba pues, que los inmuebles jamás perderían valor. Una afirmación que obviamente tenía una historia, pero eso todos sabemos lo que ha pasado, ¿no? Y estos comentarios pues, se vinieron abajo sobre el año 2006 y 2007, donde todos nos dimos cuenta de que realmente existía ese riesgo, porque además se estaba manifestando, ¿no? En la cola negativa, ¿no? En 2007-2008, pues se manifestó, nos dimos cuenta que existía, bueno, no que existía, sino que podía manifestarse efectivamente el riesgo de liquidez o de crédito. Bueno, y así sucesivamente hemos visto cómo lo que el supervisor en su día impulsó, pues al final tenía todo el sentido, ¿no? En 2019 hemos pasado una pandemia mundial, en 2022 pues todos preocupados con la inflación. Bueno, parece que el supervisor de entrada pues no iba muy desencaminado, ¿no? Y ahora llega para plantearnos el riesgo ESG y de cambio climático, ¿no? Supongo que ya no somos tan escépticos como en su momento lo fuimos con Solvencia II, ¿no? Entendemos que existe ese riesgo y que se va a manifestar, ¿vale? Y parece que más temprano que tarde, cada día hay noticias, hoy de hecho hay alguna bastante seria, eh, eh, y desde nuestro punto de vista, una de las cosas que yo creo es que este riesgo, al menos que no nos coja por sorpresa. Es decir, no tendría explicación para un consejo de administración el no haberlo preveído con tiempo, ¿no?
y obviamente tampoco para unos potenciales inversores en nuestra entidad ni para nuestros actuales o futuros clientes, ¿no? Así que creo que hay que considerarlo seriamente, ¿no? Sin embargo, sí que existe una diferencia con todos los anteriores. En todos los anteriores, el supervisor nos decía cómo medirlo y cómo enfocarlo. En este caso, pues no hay fórmula, lo cual pues nos genera incertidumbre, obviamente, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que volverse loco y lo que sí tenemos que hacer es empezar a integrarlo en nuestro circuito de riesgos y hacerlo de una forma, vamos a decir, óptima y dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Bueno, con todo ello no me voy a extender más, le voy a ceder la palabra a Simona, que os dará unas pinceladas de nuestra experiencia y enfoque que estamos dando a este tema para nuestros clientes, que hay unos cuantos también por aquí hoy. Vale. Simona, te paso palabra. Gracias, Jordi. Buenos días a todos. Os voy a compartir la pantalla para que podáis seguir la presentación de manera más fácil. Creo que ya se está compartiendo. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Pues lo voy a hacer en versión presentación para que se vea más claramente. Pues lo que vamos a hacer hoy es, lo que voy a hacer es explicaros un poco cuál es nuestra propuesta para la evaluación de la materialidad del cambio climático para los productos de seguro. Y lo primero que vamos a hacer es ver un poco el contenido de esta presentación. Antes de todo, lo que vamos a hacer es definir un poco cuál es el riesgo de cambio climático, qué es y cómo puede afectar a los productos de seguro. Y, digamos, vamos a ver cómo clasifica IOPA ese tipo de riesgo. También vamos a hablar del test de materialidad, es decir, que vamos a ver en qué consiste y qué objetivos tiene esta evaluación. Y claramente vamos a hablar de la guía que ha publicado IOPA en agosto de 2022. Vamos a ver un poco qué tipo de ejemplo hace IOPA y entonces los puntos fuertes y los puntos débiles de esta guía de aplicación. Sucesivamente, pues lo que vamos a ver es más en detalle los pasos que nos indica IOPA para hacer esta evaluación y vamos a hacer unos ejemplos prácticos de cómo implementar, cómo podemos plantear cada uno de esos pasos. Y terminaremos con unas conclusiones y unas recomendaciones. Y vamos a empezar. Vamos a definir entonces cómo es el riesgo climático. Digamos que la mayoría de nosotros conoce la definición de riesgo de sostenibilidad o riesgo ESG, no solo porque puede afectar a las entidades de seguros, sino también a nuestra vida cotidiana. Pocos, pero conocen los riesgos que pueden afectar a los productos de seguro. De momento solo podemos hablar de los riesgos climáticos, aunque IOPA ya empieza a hablar de otros tipos de riesgo que pueden afectar a los productos de seguro y también a otro tipo de entidad, que son, por ejemplo, el riesgo de pérdida de la biodiversidad y de daños a los ecosistemas. Pero de momento lo único que vamos a analizar son los riesgos climáticos, que este término prácticamente incluye todos los riesgos relacionados con el cambio climático. IOPA en la guía, y siempre que se refiere a estos riesgos, utiliza la clasificación de los riesgos en riesgos físicos, de transición y de responsabilidad, que es la misma clasificación que utiliza el Banco de Inglaterra en mayo de 2019 cuando publica un documento que sirve como ejemplo para plantear la evaluación de los impactos financieros del riesgo físico. Y vamos a ver qué es el riesgo físico. Los riesgos físicos son los riesgos que
provienen del incremento de pérdida económica generada por los fenómenos físicos asociados al cambio climático. Estos fenómenos pueden ser agudos o crónicos. Los agudos, pues simplemente podemos decir que derivan del aumento de la frecuencia de eventos desastrosos. Estos riesgos podemos decir que afectan principalmente a los ramos generales, en particular al ramo de auto, de hogar y accidentes. Y luego tenemos los riesgos crónicos, que son riesgos que se van que vamos a ver a largo plazo y que derivan del cambio de tendencia de comportamientos en el clima. Y claramente esos riesgos son los que van a afectar principalmente a los seguros a largo plazo, que son los seguros de vida entera, por ejemplo, los seguros de decesos, etc. Y vamos a ver un cuadro que tenemos, que nos ofrece el Reglamento Delegado 2139 de 2021, que es un reglamento anexo al Reglamento de Taxonomía, que nos da una clasificación más específica de los riesgos físicos. No solo los separas por agudos y crónicos, sino también los separas por el tipo de elemento del clima que va a verse afectado. Por ejemplo, tenemos riesgo relacionado con la temperatura, con el viento, con el agua y con la masa sólida. Este cuadro nos sirve también para individuar aquellas actividades de seguro que son elegibles por taxonomía, según taxonomía. Y hablamos de los riesgos de transición. Los riesgos de transición se producen cuando la transición hacia una economía más baja en carbono es acelerada. Es decir, cuando hay cambios en el sentimiento de mercado, medidas políticas o desarrollos tecnológicos. En este caso, el riesgo de transición puede afectar tanto a las entidades de no vida como a las entidades de vida. En cuanto a las entidades de no vida, pues esas entidades podrían sufrir pérdidas si su negocio no evoluciona. Hacemos un ejemplo. Últimamente sabemos que está creciendo la venta de vehículos electrónicos. Esos vehículos necesitan coberturas aseguradoras específicas. Pues si una entidad que opera en este ramo, en el ramo de auto, no ofrece esas coberturas, pues puede tener pérdidas económicas que dependen de un riesgo estratégico y o reputacional. En el caso de las entidades de vida, pues ellas también pueden sufrir pérdidas económicas si el negocio principal de la entidad es la cobertura de riesgo de longevidad del asegurado. ¿Y por qué? Porque pues una transición a una economía más baja en carbono pues, podría mejorar la calidad del aire y por consiguiente pues, disminuirían algunas enfermedades cardiorrespiratorias y aumentaría la esperanza de vida. Pues en este caso el riesgo de transición se traduciría en un riesgo actuarial, o sea, un riesgo de un aumento de las provisiones. Y pasamos a los riesgos de responsabilidad. Pues este tipo de riesgo es un riesgo de transición también específico para las líneas de negocio de responsabilidad civil, sobre todo en el caso en el que la entidad opera en sectores directamente o indirectamente relacionados con el cambio climático, como por ejemplo la actividad de los ingenieros, de los constructores, etc. Este cuadro, que está presente en la guía de aplicación de IOPA, nos muestra cómo está clasificado actualmente el riesgo de responsabilidad en los distintos países del mundo. Pues podemos ver cómo América del Norte y Australia tienen un riesgo muy alto, mientras la mayoría de los países europeos tienen un riesgo clasificado de momento como bajo, excepto por Alemania y Inglaterra, que tienen un riesgo medio. Os puedo anticipar que los riesgos de transición y los riesgos de responsabilidad no están desarrollados todavía para poder efectuar un análisis cuantitativo.
Entonces, en el test de materialidad que vamos a ver a continuación, pues nos centraremos en los riesgos físicos y entonces esos riesgos solo se quedarán en el análisis cualitativo. Y vamos a hablar del test de materialidad. Pues el test de materialidad nos sirve para evaluar si la pérdida económica causada por el riesgo de cambio climático será potencialmente significativa para la entidad. ¿Y cómo lo haremos? Pues antes de todo tenemos que identificar los riesgos de cambio climático más importantes para nuestra entidad. Luego determinaremos la importancia de esos riesgos mediante una combinación de análisis cualitativos y cuantitativos. Y en la parte de análisis cuantitativo, pues vamos a ver cuál será el impacto económico y la probabilidad de ocurrencia de esos eventos en 3 horizontes temporales. Esos horizontes temporales son muy distintos a los que estamos acostumbrados a analizar, por ejemplo, en el informe ORSA. De hecho, normalmente en un informe ORSA lo que hacemos es proyectar nuestro modelo de negocio actual en los próximos 5 años como máximo. En este caso, los horizontes temporales relativos al cambio climático son mayores. Por ejemplo, por corto plazo entendemos lo que va a pasar de aquí a 10 años, el medio plazo de 11 a 30 y el largo plazo hasta 80 años, o sea, a final del siglo. Entonces, aquí tenemos el primer reto que consiste en conciliar esos horizontes temporales relativos al cambio climático con la capacidad operativa de la entidad para individuar los impactos respecto al negocio actual. Y vamos a hablar de los objetivos de ese test de materialidad. El primer objetivo que cumple el test de materialidad es lo de ser el primer paso para incluir el riesgo de cambio climático en el circuito de autoevaluación, que esto es una obligación que nos da el Reglamento Delegado 1256 de 2021, que es el reglamento que modifica el Reglamento de Solvencia II. De hecho, IOPA nos dice que el test de materialidad servirá como primer paso. Pues, es decir, si el riesgo no resulta material, será suficiente incluir una justificación de la no materialidad en el informe ORSA, simplemente con las conclusiones de ese test de materialidad. Si el riesgo resultara material, pues también deberíamos incluir escenarios de estrés climáticos a largo plazo. Y también nos dice que tenemos que incluir al menos 2. El primer escenario lo llamamos optimista porque digamos que lo que hace es analizar lo que pasaría a la actividad de la entidad si cumpliríamos con los objetivos del Acuerdo de París. Es decir, el aumento de la temperatura global no va a aumentar más de 1,5 grados respecto al nivel preindustrial. El segundo escenario sería el pesimista porque digamos que aquí estamos analizando el escenario en el que no se consigue los objetivos del Acuerdo de París, es decir, que el aumento de la temperatura global va a superar los 2 grados. Y también nos dice que tendremos que incluir otros escenarios relevantes para la entidad si procede. Pero esto no es el único objetivo del test de materialidad, es decir, cuando tengamos datos más completos y las metodologías sean más estandarizadas, podemos utilizar el test de materialidad en otros ámbitos. Por ejemplo, en el caso de la gestión de riesgo. Antes de que te metas aquí, perdona Simona, porque Sí. quizás es importante. Vete a la página a la anterior. Como veis, el stress test que tengamos que hacer si existe materialidad se concretan en escenarios optimistas y pesimistas. Estos son los que no nos dice IOPA cómo se hacen. IOPA nos da una metodología para evaluar la materialidad tanto cuantitativa como cualitativa, pero no da el siguiente paso, a decirnos cómo es el stress test para ver
cuán sensible es mi negocio a todo esto, ¿no? Y hay que inventarse alguna forma de hacer las cosas. En cambio, la parte de inversiones, en la parte de activo, sí lo da. La parte de activo, EIOPA hizo una serie de stress test para los fondos de pensiones donde hacía shocks instantáneos en los distintas clases de activos en función del sector, del país, del tipo de activo, de la duración, del rating, no sé qué, tal y cual, y digamos, a este activo, no sé qué, un 20% de pérdida, que al final estaba justificando un shock instantáneo para una cosa que va a ocurrir dentro de 80 años. Es un poco, bueno, pues ciencia ficción o EIOPA ficción, pero no está mal, porque había una hoja de ruta, hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, en esta parte de inversiones hay algo más que en la parte de pasivo, donde hemos tenido que inventarnos la metodología. Pero que sepáis que EIOPA está avanzando y, por tanto, si dentro de un año nos proponen un stress test específico, con calibración específica, tampoco nos extrañaría, o que nos parece más complicado hacerlo esto en la parte de pasivo, en la parte de actuarial, que en la parte de inversiones. Perdona, Simona, continúa. Gracias. Vale. Estamos hablando de los otros objetivos que puede tener el test de materialidad. Pues, por ejemplo, en el ámbito de la gestión de riesgo, podríamos utilizar el test de materialidad para clasificar el riesgo de cambio climático en nuestro mapa de riesgo según la probabilidad y el impacto. Claro, siempre que el riesgo de cambio climático sea material para nuestra entidad. Y también nos ayudaría a tomar decisiones sobre las políticas de suscripción, de reaseguro, etc. En el ámbito de gobernanza y producto, pues aquí el reglamento delegado 1257 de 2021, que es un reglamento que modifica el reglamento de control y gobernanza y producto, pues nos dice que tenemos que introducir los aspectos de sostenibilidad en el proceso de aprobación del producto. Pues en este caso, por ejemplo, el test de materialidad podría ser una prueba antes del lanzamiento. Es decir, que cuando queramos lanzar un producto podemos utilizar el test de materialidad para ver si el riesgo de cambio climático será material en este producto. Y para este tipo de productos, pues también podría ser una prueba de control periódico que nos diga un poco cómo está evolucionando ese tipo de riesgo. También podríamos utilizar parte del test de materialidad en la tarificación, en la fase de tarificación. Esto está ligado también al tema de la taxonomía. Aquí tenemos el reglamento delegado 2139 de 2021, que es un reglamento anexo al reglamento de taxonomía, que nos indica los criterios técnicos de selección para determinar si una actividad aseguradora está alineada a la taxonomía. El primero de esos criterios se llama liderazgo en modelos de medición de los riesgos climáticos y lo que nos dice es que una actividad aseguradora estará alineada a la taxonomía si se están utilizando modelos de tarificación avanzados. Es decir, que no se tiene en cuenta solo de la siniestralidad histórica, sino también de las proyecciones de los eventos climáticos para fijar los precios de los productos. Entonces, en este caso, pues la parte del test de materialidad donde estamos indicando las proyecciones podría servir para este ámbito. Y vamos a hablar directamente de la guía de aplicación de EIOPA que se publicó en agosto de 2022 y que ofrece ejemplos de evaluación tanto para los activos como para los pasivos en el caso de dos entidades de seguro ficticia, una de vida y una de no vida. Y si os parece bien, os voy a compartir esta guía. Esto lo hace EIOPA no solo para la parte de producto, de pasivos, sino también que lo hace para la parte de inversiones. Al final te modeliza una compañía, se inventa una compañía de vida con producto de vida y una compañía de
de no vida con producto de vida y con cartera que cubre esas provisiones técnicas, y te hace un ejemplo agregado donde evalúa la materialidad cualitativa y cuantitativa para la parte de inversiones y para la parte técnica, y luego de alguna forma lo agrega y justifica si tienes que dar el siguiente paso al stress test. Efectivamente. Pues aquí tenemos una pequeña introducción. Nos habla del ORSA y del cambio climático, donde incluir dentro del informe ORSA las referencias al cambio climático. Nos habla de los pasos que tenemos que analizar para llegar a las conclusiones, y empieza y nos habla también, bueno, de los escenarios de cambio climático en general, y a partir de la próxima página pues empieza con los ejemplos concretos. Empieza con un análisis cualitativo de los activos, luego un análisis cuantitativo, siempre para los dos tipos de entidades, de vida y de no vida, y en esta página pues empieza el análisis cualitativo del lado del pasivo para una compañía de no vida, para compañía de vida. Aquí. No, pero sigue con la presentación, porque ya es más fácil que verlo en la presentación, sabiendo que esta es la guía. Vamos para allá directamente. Sí, de hecho lo que vamos a hacer luego es ver cada paso que tenemos que analizar. Entonces, siempre hablando en general de la guía de IOPA, pues el objetivo principal de IOPA con esta guía era darnos una orientación y una estructura común para permitir una cierta comparación de los resultados. Y también otro objetivo de IOPA era reducir los costes para las empresas pequeñas y medianas que no tienen suficientes recursos para contratar una herramienta de pago, por ejemplo. De hecho, durante esos ejemplos lo que hace es utilizar herramientas públicas y gratuitas. Pero también tenemos unas dificultades, unos puntos débiles de esta guía. Antes de todo, lo que hace es no fijar un umbral, es decir, no nos da un porcentaje, un límite para decir si el riesgo va a ser material o no para una entidad. Este punto es importante, porque aquí hemos tenido que inventarnos cosas. Ahora os contaremos lo que nos hemos inventado en la parte de producto, pero que sepáis que en la parte de inversiones, en la parte de activo, hemos decidido que el umbral de materialidad, para decir que es material, es del 10% de la exposición a compañías entidades que alguien en alguna lista o en algún sitio nos han dicho que tienen exposición alta a cambio climático. Por tanto, exposición es un criterio para establecer el umbral. Más del 10%, creemos que tendríamos que dar el siguiente paso y, por tanto, hacer un stress test. Y también otro criterio, además de exposición, y es severidad, y la pasta que puedo perder si esto ocurre, ¿no? Bueno, más de un 5% sería significativo y, por tanto, el umbral se ha puesto ahí, el 5%, y a partir de ahí habría que hacer un what if, un stress test, una simulación para esto del incremento de las temperaturas, ¿no? Pero nos lo hemos inventado, lo hemos establecido, lo hemos parametrizado en función de lo que estamos viendo en la industria, ¿no? Por tanto, bueno, pues
Todavía nadie ha dicho si un 10% de exposición o un 5% de severidad es mucho o poco. A nosotros nos parece razonable, sobre todo en estas primeras etapas. Pero si tenemos un 15% de exposición o un 7% de severidad, también me parecería razonable. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, los datos son malos, hay que comenzar, hay que empezar, hay que trabajarlo. Por tanto, solamente el hecho de intentar hacer un test de materialidad me parece que en esta etapa es más que suficiente. Si a partir de ahí podemos hacer un what if o un stress test, fantástico. Pero si no, el hecho de haberlo intentado con un test me parecería suficiente. Perdona, Ángel. Simón. Vale, otra dificultad es, y podemos decir que es la principal, es que no hay una fórmula cerrada como la fórmula de solvencia 2. Es decir, que cada entidad tiene que establecer una metodología interna para evaluar esos riesgos. Y es lo que hemos estado trabajando en esos meses en Serfiex, donde hemos creado modelos personalizados para nuestros clientes, que igualmente, pues, aunque sean personalizados, pues tienen algunos puntos en común que vamos a ver ahora mismo. Pues el primer punto que tienen en común todos los modelos que hemos creado hasta ahora es que para cada evento climático que hemos estudiado se han tenido en cuenta los 3 factores clave que nos indica IOPA en otro documento que ha publicado en mayo de 2022 sobre el análisis de los riesgos físicos, que es el nivel de exposición, el peligro y la vulnerabilidad. La exposición, pues, es la presencia de personas, infraestructuras o servicios que pueden estar afectados significativamente por el riesgo analizado. El peligro es la intensidad y la frecuencia de esos eventos, y la vulnerabilidad, pues, es la propensión de la exposición a sufrir efectos adversos. Entonces, cuando hacemos el cálculo del riesgo de estos eventos, pues lo que hacemos es multiplicar simplemente el peligro por la vulnerabilidad. Y otros puntos, otras características comunes de todos esos modelos son que se pueden adaptar a las características de las entidades, es decir, que podemos añadir o quitar riesgos, y también se pueden analizar a nivel de línea de negocio, de cartera o de producto. Esto se liga un poco a lo que os decía anteriormente, de poder utilizar el test de materialidad también como prueba de lanzamiento, por ejemplo, de un nuevo producto. Otro punto en común es que todos los riesgos, todos los eventos climáticos que estamos analizando, aunque sean distintos y su comportamiento es distinto y los datos de partida son distintos, pues al final el cálculo del impacto de esos riesgos es homogéneo. Es decir, que todos los resultados están con la misma unidad. De hecho, el impacto total sobre la cartera de productos de la entidad es la suma de todos los impactos de los eventos analizados. También son modelos escalables, en el sentido de que se pueden aplicar esos modelos tanto a empresas internacionales que operan en distintos países, como a entidades más pequeñas que trabajan que operan en una zona específica de un país. De hecho, si los datos de las proyecciones en un futuro fueran a nivel de municipio, por ejemplo, o un nivel geográfico inferior, pues esos modelos también se podrían modificar y adaptar a esos datos. Otro punto en común es que utilizan datos internos a la entidad que son fácilmente obtenibles. De hecho, para el SCR catastrófico natural se utilizan los mismos datos que se utilizan para la fórmula estándar, que es la suma asegurada por provincia,
Y en cuanto al impacto sobre el BEL, pues los datos internos de la entidad que se utilizan son los que se pueden encontrar en la base de datos de siniestros, siempre que la entidad tenga esa base de siniestros bastante detallada. Y otro punto muy importante es que el test de materialidad o el modelo es el mismo que podemos utilizar para generar los escenarios de estrés de cambio climático del ORSA que hemos visto anteriormente. Simplemente se tratará de modificar los datos sobre las proyecciones de los eventos climáticos. Y pasamos a ver en manera más detallada cuáles son los pasos para evaluar la materialidad. Aquí tenemos los 4 pasos que indica la guía de IOPA. Bueno, digamos que esas son traducciones directamente del documento de IOPA. Tenemos 4 pasos, digamos que son los mismos pasos que se tienen que analizar para el apartado cualitativo y el apartado cuantitativo, y son la definición del contexto de la compañía, los potenciales impactos del cambio climático sobre el negocio, la relevancia de los impactos del cambio climático sobre el negocio, y una vez que tengamos la evaluación cuantitativa, pues, y esos riesgos resultan materiales, pues pasaríamos a la creación de escenarios de estrés de cambio climático. Entonces, en cuanto al análisis cualitativo, en el primer paso lo que podemos hacer es describir las líneas de negocio y las actividades de seguro que pueden ser mayormente impactadas por el cambio climático. Podemos también hablar del horizonte temporal considerado y del contexto estratégico. En este último caso es importante cuando queremos justificar, por ejemplo, la exclusión de algunos productos, porque, por ejemplo, son productos en runoff. O si queremos introducir líneas de negocio o productos que actualmente no estamos comercializando, pero que lo vamos a hacer en los próximos años. En el segundo paso, lo que vamos a hacer es investigar cuáles riesgos podrían impactar mayormente a nuestro negocio. Y eso depende principalmente de la ubicación geográfica de nuestra actividad. En el paso 3, vamos a estudiar si y cuándo se podría materializar los riesgos de cambio climático. Y pasamos a la parte del análisis cuantitativo. En este caso, en el paso 1... Perdona un momento, Simona, que quizá es importante señalar que en el análisis cualitativo no hay paso 4, o el paso 4 es muy complicado, porque normalmente el paso 4 será una severidad, o será una pérdida, o será algo relacionado con un efecto en mi negocio para evaluar el apetito complementario de capital regulatorio o de capital si tengo riesgo de sostenibilidad. Pero claro, la parte cualitativa, el decir sí o no, o el decir poco o mucho, va a ser poco fino. Por tanto, el paso 4 en análisis cualitativo es muy limitado. Ahí hemos escrito, si no disponemos de información cuantitativa, no vamos a aplicar un escenario de estrés de cambio climático. Punto, ya está. Y eso que lo sepáis. La parte cualitativa es pobretona. Y podremos dar el paso 4 solamente si tenemos cuentas, pero con cuentos no hay stress test. Gracias. Vale, pues en el análisis cuantitativo repetimos, bueno, esos 3 pasos, pero entramos más con los números, digamos. En el primer paso lo que hacemos es desglosar con más detalle las líneas de negocio que hemos individuado en el análisis cualitativo, que son las líneas de negocio que se verán afectadas mayormente por los riesgos de cambio climático.
En el segundo paso lo que hacemos es proyectar los eventos climáticos que hemos analizado en el análisis cualitativo y los vamos a proyectar en los 3 horizontes temporales. Y los vamos a utilizar para recalcular el BEL y el SCR catastrófico natural si procede. Y en el paso 3 lo que hacemos es analizar los resultados obtenidos basándonos sobre el umbral de materialidad que hemos fijado anteriormente. Y finalmente, si esos riesgos resultaran materiales, pues aplicaríamos los 2 escenarios de estrés de cambio climático de los que hemos hablado anteriormente. Y vamos a ver unos ejemplos de cómo podemos plantear cada uno de los pasos. Y empezamos por el análisis cualitativo. En el primer paso, la definición del contexto de la compañía. Por ejemplo, en el caso de una empresa de no vida, lo que haríamos sería, por ejemplo, presentar un cuadro parecido a este. ¿Por qué? Porque sabemos que el riesgo de cambio climático puede producir un aumento del BEL. Entonces lo que hacemos es hacer un desglose del BEL actual por líneas de negocio, con el fin de individuar cuáles son las líneas de negocio que pueden tener más peso sobre la actividad de la entidad. Y puedes ver que algunas de esas líneas de negocio están en negrita, y eso porque estamos indicando cuáles son las líneas de negocio elegibles según taxonomía. ¿Y por qué? Porque simplemente son potencialmente las que se verían afectadas mayormente por el cambio climático. En el caso de una empresa de vida, pues haríamos lo mismo, desglosar el BEL por cartera. Y en el caso de empresas que operan en distintos países, podríamos desglosar el BEL actual también por el componente geográfico. Y también sería interesante analizar el desglose por el componente demográfico. Este último, efectivamente, en algunos casos, en algunos riesgos que están relacionados con el aumento de temperatura, sabemos que ese tipo de riesgo, como las olas de calor y el aumento de las enfermedades, puede afectar mayormente a las personas mayores. Entonces es interesante ver la edad media por cartera o incluso por producto para establecer cuáles son esos productos que pueden estar mayormente afectados por el cambio climático o por ese tipo de riesgo. Y pasamos al segundo paso, que es el paso en el que vamos a investigar sobre los riesgos climáticos que pueden impactar mayormente en nuestro negocio. Eso, como os dije antes, esos riesgos dependen principalmente de la ubicación geográfica de nuestra actividad. Y vamos a analizar algunas figuras, algunos cuadros que hemos encontrado en la guía de IOPA que nos pueden ayudar para este análisis. En esta primera figura, lo que nos dice IOPA es por cada país cuál es el porcentaje de entidades expuestas a estos 6 riesgos. Si vemos el ejemplo de España, vemos que la exposición mayor está en el riesgo de sequías, de olas de calor, de incendios forestales y en menor medida por las inundaciones y el aumento del nivel del mar. Y vemos que hay exposiciones parecidas en los países del sur de Europa. Y pasamos a esta otra figura donde se divide el territorio europeo en regiones. Tenemos la región mediterránea, la atlántica, la continental, boreal, etc. Y vemos como para cada región tenemos una descripción de los principales riesgos a la que está afectada esa región, las consecuencias económicas de esos riesgos y en algunos casos también tenemos el efecto sobre la salud de las personas.
Y vemos que, por ejemplo, en la zona mediterránea tendremos unas temperaturas extremas más altas, menos inundaciones fluviales y menos lluvias. Y esto puede crear, por ejemplo, daños en el sector de la agricultura, por ejemplo. Y también nos dice que a nivel de salud, lo que puede provocar esos riesgos pueden provocar un aumento de las muertes por ola de calor, por ejemplo. Y aquí tenemos otra figura que describe un poco las conclusiones de un estudio de Carleton sobre el efecto del cambio climático en la tasa de mortalidad. En este caso, ese escenario se refiere a final de siglo y se han utilizado proyecciones bajo un escenario muy extremo, que es el RCP 8.5, que lo que nos dice es que las emisiones van a aumentar durante todo el siglo y entonces el aumento de la temperatura global puede superar los 3 grados. Entonces, en este caso vemos que en el sur de Europa podemos tener un aumento de la mortalidad a causa del cambio climático. Entonces, podemos decir que ese riesgo podría ser material para las entidades. Oye, esto del RCP 8.5 y todo esto, estos son estándares, ¿no? Sí. ¿Y te acuerdas de más estándares? Sí, hay uno solo que, digamos, nos dice que la temperatura global no va a superar el grado y medio, que es el 2.6. Luego tenemos el 4.5, el 6 y el 8.5, que son siempre trayectorias teóricas que nos dicen que las emisiones van a aumentar hasta cierto año y luego van disminuyendo. Entonces, lo que nos dice es que no vamos a conseguir los objetivos del Acuerdo de París para el 2030, pero sí que lo vamos a conseguir en un tiempo más largo. O sea que el 8.5 es el escenario más extremo y más Correcto. pesimista. Sí. Y luego a partir de ahí hay otros, ese es el peor, y luego hay otros que van graduándose para hacer todos estos ejercicios. Vale, de acuerdo, gracias. Y tenemos el paso 3, que nos sirve para ver cualitativamente cuáles pueden ser los impactos del cambio climático sobre nuestro negocio. Lo que hacemos aquí es reproducir un cuadro que tenemos en la guía de IOPA, donde vamos a introducir las líneas de negocio que más pueden verse afectadas por el cambio climático, que son las líneas que hemos individuado en el punto 1, y vamos a ver en los 3 horizontes temporales si los riesgos físicos y de transición van a ser materiales o no. Por ejemplo, si tuviéramos la línea de negocio 5, sabemos que los riesgos físicos agudos pueden ser materiales en los 3 horizontes temporales, y con el análisis cuantitativo vamos a ver si realmente van a ser materiales o no para la entidad. En el caso de riesgo de transición también puede ser material a medio y largo plazo, por lo que os decía al principio. O sea, si nuestro negocio no evoluciona hacia los nuevos productos, pues podemos tener ese tipo de riesgo. En el caso de la línea de negocios 7, también sabemos que los riesgos físicos agudos pueden afectar a corto, medio y largo plazo. En este caso no tenemos riesgo de transición material. En el caso del seguro de responsabilidad civil general, también no tendríamos riesgo físico material, pero sí que puede ser material a largo plazo y riesgo de transición, por lo que os decía al principio del aumento de las reclamaciones relativas a los sectores directamente o indirectamente relacionados con el cambio climático.
Y tenemos también un ejemplo de vida, de seguros de vida a riesgo o de decesos, donde los riesgos físicos agudos y crónicos pueden ser materiales a medio y largo plazo, mientras el riesgo de transición en este caso no afectaría. Y pasamos a ejemplos del análisis cuantitativo. Perdona, Simona, ¿puedes volver atrás? Esto Sí. nos dices que este cuadro es un cuadro heredado de la metodología de la guía, ¿no? Sí. Por tanto, esta nomenclatura, incluso de riesgo de transición, de no material o material, la N y la M, es el estándar que ellos han utilizado, ¿no? Os lo digo, Correcto. Sí. lo recalco, porque en la parte de inversiones es exactamente igual. Hacen la misma forma de presentar las cosas, ¿no? Y estamos siguiendo totalmente la metodología que ellos utilizan. Sí, esto es Incluso un ejemplo. con sus cuadros o con sus formas de nombrar la materialidad o no materialidad. Esto no está mal porque al final, cuando esto llega a la DGS y lo ve a la DGS, entendemos que los técnicos de la DGS, al final su material de trabajo fundamental va a ser esto, o cosas similares que hayan visto en el Banco de Inglaterra, en trabajos, o en otros trabajos de IOPA relacionados con estos temas, pero mi recomendación es que cuanto más se parezca a lo que ellos conocen, mejor, porque entonces van a ver nuestro trabajo reflejado en su conocimiento. Y es cuestión de adaptarse, punto. Ya está. Sigamos. Vale. Vuelvo a compartir. Vale. Y pasamos al análisis cuantitativo. En este caso sí que haremos un ejemplo numérico. Entonces, lo que hacemos aquí es, en el paso 1, definir el contexto de la compañía. Pues lo que decimos es que estamos analizando una empresa de novia de Portugal y vamos a analizar su línea de negocio, que es potencialmente se vería afectada mayormente por el cambio climático, que es el seguro de incendios y otros daños a los bienes. Y lo que haremos será calcular el impacto del cambio climático en el BEL, o sea, en las provisiones, y en el SCR catastrófico natural. Entonces, en este caso, lo que hacemos en cuanto al cálculo del BEL es ver el desglose del BEL de primas y de siniestros, de esta línea de negocio que estamos analizando. Y sabemos que actualmente tenemos una provisión de primas, una provisión de siniestros y la provisión bruta total. En el paso 2, lo que hacemos es analizar las proyecciones de la frecuencia y de la severidad de los eventos que hemos analizado en el análisis cualitativo. Es decir, en el análisis cualitativo decimos cuáles son los riesgos que principalmente van a afectar a nuestro negocio, y en el análisis cuantitativo lo que hacemos es ver cómo pueden afectar esos siniestros, estos eventos a corto, medio y largo plazo. Es decir, conociendo las proyecciones de esos eventos. Lo que sabemos es que la provisión de siniestro no debería verse afectada por el cambio climático, aunque se debería revisar periódicamente el patrón de desarrollo de esos siniestros, mientras sí que sabemos que las provisiones de prima se verían afectadas por el cambio climático. Esto, ¿por qué? Porque sabemos que el ratio de siniestralidad va a aumentar en base a el aumento de las frecuencias y las severidades de esos eventos. Entonces, ¿cómo hacemos para proyectar ese ratio de siniestralidad? Pues la entidad puede tener varias opciones, o contratar un proveedor externo de datos o utilizar algunas de las fuentes públicas y gratuitas que nos da IOPA. Hay algunas que están presentes en la guía, pero también hace unas semanas IOPA ha publicado pues, un artículo donde nos dice cuáles son
las herramientas públicas y gratuitas que se pueden utilizar. Aquí en su página web tenemos este apartado donde nos habla antes de todo del Climata App, que es una aplicación gratuita que podemos descargar, que nos da informaciones sobre las proyecciones de distintos eventos en base al escenario y al horizonte temporal que elegimos. También aquí hay otras herramientas que son bastante fáciles de utilizar. De hecho, en nuestro ejemplo vamos a utilizar este explorador que os enseño. Pues un explorador de impacto climático, donde aquí podemos elegir el país. En este caso vamos a ver Portugal. Aquí tenemos una lista de indicadores de riesgos físicos agudos o crónicos. Por ejemplo, si queremos analizar la exposición a las inundaciones fluviales, elegimos este indicador y aquí podemos elegir los escenarios. Para el test de materialidad nosotros estamos utilizando las políticas corrientes, pero para los escenarios de estrés de cambio climático podemos utilizar estos escenarios de aquí. Como os decía antes, el 2.6 sería para el escenario optimista y uno de estos tres para el escenario pesimista, donde el 8.5 es el peor. En este caso elegimos este escenario y le damos a mirar el impacto. Y aquí en este gráfico tenemos el resultado de nuestras proyecciones. En el punto 0, aquí tenemos la media de las exposiciones a las inundaciones fluviales en el periodo histórico que va del 1986 al 2006. Y la línea azul es la proyección que tenemos bajo este escenario. Vemos que tenemos los datos en base también al aumento de la temperatura global. Por ejemplo, aquí en 2030, que podría ser un corto plazo, tenemos un aumento de la temperatura global de 1,5 grados centígrados y aquí nos dice que la exposición a las inundaciones fluviales pueden aumentar un 0,01 puntos porcentuales. Aquí en 2050 tenemos un aumento de la temperatura de 2 grados y un aumento de las inundaciones fluviales de un 0,03 puntos porcentuales. Y en 2070, que puede ser un largo plazo, tenemos un aumento de la temperatura de 2,5 grados centígrados y un aumento de las inundaciones fluviales de 0,04 puntos porcentuales. Y esto es a nivel nacional. Pero también tenemos la posibilidad de elegir una provincia y saber esta información por provincias. De hecho, en nuestro análisis lo que hacemos es utilizar estos datos para proyectar el ratio de siniestralidad relativo a las inundaciones fluviales. Aquí tenemos todas las provincias de Portugal. Aquí tenemos el ratio de siniestralidad relativo a las inundaciones fluviales actual, siempre por provincia, que es un dato que pedimos a la entidad, que depende entonces de los detalles que tengamos en la base de datos de siniestros. Y lo que hacemos es utilizar los datos que hemos visto ahora del explorador para calcular, estimar el ratio de siniestralidad relativo a las inundaciones fluviales a corto, medio y largo plazo. Y esto lo repetimos para todos los eventos, todos los riesgos climáticos que queremos analizar. Y al final lo que hacemos es obtener la proyección del ratio de siniestralidad total. Aquí tenemos el ratio de siniestralidad total actual, que es también otro dato que pedimos a la entidad. Y lo que hacemos es obtener la proyección del ratio de siniestralidad total como el ratio de siniestralidad total actual menos todos los ratios de siniestralidad relativos a los eventos analizados actuales más el ratio de siniestralidad proyectado a corto plazo de
todos los eventos que hemos analizado. Y obtenemos estos ratios de aquí. Y lo mismo para el medio plazo y largo plazo. Con el ratio total proyectado, lo que hacemos es recalcular el BEL de esta línea de negocio. De hecho, lo que hacemos es recalcular el BEL de primas, que hemos dicho que es la provisión que se ve afectada por el cambio climático, mientras el BEL de siniestro lo dejamos fijo en nuestras proyecciones. Y aquí obtenemos el BEL total a corto, medio y largo plazo. Eso se traduce, bueno, se puede interpretar como el BEL que obtendría la entidad a corto, medio y largo plazo si la cartera en esos horizontes temporales fuera análoga a la actual. Y aquí tenemos el aumento respecto al BEL actual, que es un 2,63% a corto plazo, 5,26% a medio plazo y 7,89% a largo plazo. ¿Esto significa que es material para la entidad? Pues no lo sabemos. O sea, depende del umbral de materialidad que ha fijado la entidad en un principio. Aquí, perdona, también depende de la relación de estas provisiones con los fondos propios. Es decir, al final el BEL puede aumentar un 8%, pero ¿qué impacto tiene eso en una, obviamente, reducción de los fondos propios, ¿no? Entonces hay que ligar varias magnitudes para determinar la materialidad, ¿no? Exacto. Pues y aparte el impacto sobre el BEL, pues en esta línea de negocio también podríamos analizar el impacto sobre el SCR catastrófico natural. En este caso, pues en el paso 1 lo que hacemos es utilizar la misma información que se ha utilizado para el cálculo del SCR catastrófico natural actual, que es la suma asegurada de las líneas de negocio 5, 6 y 7 por provincia. En el paso 2 lo que hacemos es analizar los riesgos incluidos en la fórmula estándar y ver cómo van a evolucionar en los 3 horizontes temporales. En el caso de Portugal solo se incluye el riesgo de terremoto y sabemos por la guía de IOPA que ese tipo de riesgo no va a verse afectado por el cambio climático, o por lo menos no, el efecto no va a ser material. Entonces lo que tenemos aquí es que el SCR catastrófico natural para esta entidad a corto, medio y largo plazo no tiene impacto. En el caso, si estuviera incluyendo otro riesgo en la fórmula estándar, pues lo que haríamos sería recalcular el SCR a corto, medio y largo plazo, proyectando la suma asegurada en esos 3 horizontes temporales según los datos que también podemos encontrar en el explorador que hemos visto anteriormente. También nuestro modelo, en este caso, nos permite también incluir otros riesgos, que si por ejemplo la normativa nos indicara en un futuro que en la fórmula estándar habría que añadir un nuevo riesgo, pues nuestro modelo estaría abierto a esto. También otro supuesto que hemos utilizado en este caso es que el factor país y las ponderaciones por zona no cambian en esos 3 horizontes temporales. ¿Eso por qué? Porque IOPA hace unos meses lanzó un documento de opinión sobre la posibilidad de modificar la fórmula estándar del SCR catastrófico natural, y la respuesta del sector asegurador ha sido que no veía necesario proyectar o aumentar esos factores, y por eso seguimos utilizando los mismos factor país y ponderaciones por zona que se están utilizando actualmente en la fórmula estándar. Pero nuestro modelo también permite modificar esos elementos de la fórmula estándar. Y también lo que queremos indicar aquí
son otras conclusiones que EIOPA nos da sobre los otros riesgos que están incluidos en la fórmula estándar de otros países. Por ejemplo, aparte de los terremotos que no se verían afectados por el cambio climático, también la tormenta de viento no se vería afectada por el cambio climático. Las inundaciones podrían aumentar a medio y largo plazo en toda Europa, menos en el norte y en el sur. El riesgo de granizo también podría aumentar a medio y largo plazo en el Mediterráneo y en Europa central y oriental. Y el hundimiento seguiría afectando a Francia, digamos. Y por último, aquí hablamos de las matrices de materialidad. Pues EIOPA nos aconseja construir esas matrices de materialidad para juntar las evaluaciones de activo y pasivo para ver gráficamente cómo van evolucionando en el tiempo. Aquí tenemos una zona roja donde irían los riesgos materiales, una zona verde donde irían los riesgos no materiales y una zona amarilla que es una zona donde sería necesario analizar, bueno, monitorizar esos riesgos para ver si van a ser materiales en el tiempo. En este ejemplo vemos que en el corto plazo no hay riesgo sobre activos, porque digamos que EIOPA nos dice que los riesgos físicos y de transición sobre los activos se van a manifestar a medio y largo plazo. Entonces solo tenemos el riesgo físico sobre los pasivos y aquí a medio plazo pues vemos como los riesgos físicos sobre los pasivos van a ser materiales y los riesgos de transición siguen siendo, bueno, van a ser no materiales. En el largo plazo vemos cómo, bueno, cómo evolucionan esos riesgos. Y digamos que esto nos permite ver ya fácilmente cómo están evolucionando esos riesgos. Y finalmente, pues podemos hacer unas conclusiones para resumir un poco todo lo que hemos dicho en esta presentación. ¿Qué necesitamos para evaluar el riesgo de cambio climático en los productos de seguro? Pues antes de todo, es útil conocer toda la normativa relativa al riesgo de sostenibilidad sobre los productos de seguro, que van, por ejemplo, por el reglamento de taxonomía, el reglamento sobre la gobernanza y control del producto y, por supuesto, el reglamento que modifica Solvencia II. También es muy importante analizar la guía de aplicación, todos los ejemplos que nos da la guía y toda la información que incluye EIOPA en otros documentos que están relacionados con los riesgos físicos de cambio climático, que son, por ejemplo, cómo evaluar esos riesgos y todo lo que, todas las propuestas que hizo EIOPA sobre la modificación de la fórmula estándar de Solvencia II. Y una cosa, claro, la guía de EIOPA, yo creo que para los actuarios y para los financieros no nos queda más remedio que leerla, ¿no? Para ver cómo están estas cosas, el punto 2. Pero bueno, esta guía, a ver, es una parte bla, bla, bla de 30 páginas y luego otra parte más concreta con ejemplos de unas 40 o 50 páginas, total 60 páginas, más o menos. O sea, accesible. Pero claro, el punto 1, el conocer la normativa relativa a los riesgos sostenibles en el producto de seguro, esos son cientos y cientos y cientos de páginas. Entonces yo creo que cuando entreguemos esta presentación, podríamos hacer un anexo donde pongamos cuál es la normativa relativa a riesgo de sostenibilidad para el producto de seguro aplicable. Creo que lo has metido por ahí en algún lado, más o menos, cuando has hablado de que la materialidad es útil para otras cosas, nos va a ser útil luego para después, pues nos va a ser útil para lo de la ley del cambio climático, que este año ha sido voluntario, pero el año que viene ya no es voluntario. Nos va a ser útil para la prueba de producto que nos va a pedir EIOPA asociada a IDD. Nos va a ser útil para no sé qué. Todo esto
si ponemos un anexo con la legislación, el que tenga muchas ganas que se lo lea, pero al menos si no, que pongamos en algún sitio las 4 o 5 zonas regulatorias donde esto nos va a afectar: la taxonomía, la ley de cambio climático, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo nuevo de Europa? El CSRD, no sé, todo esto, pues lo ponemos, si eres tan amable, ¿vale? Claro, Okay. Perdona, Jordi, ¿tú no sé si querías decir algo de esto? No. Vale. Pues seguimos, punto 3. Punto 3, pues cada entidad tendrá que crear un modelo interno. Pues lo que se trata es adaptar los ejemplos de la guía de IOPA a la característica de su negocio. También tendrá que fijar un umbral de materialidad de acuerdo a las características también de su negocio. Vale, vamos a mojarnos un poco más aquí, porque yo me he mojado con la parte de inversión y te he dicho, cuando estamos hablando de inversiones en empresas, no sé, como por ejemplo aviones, si invierto en Iberia o invierto en transporte aéreo, eso contamina mucho, por eso eso hoy, como los aviones todavía no son eléctricos, pues está contribuyendo de forma negativa al cambio climático. Y si toda mi provisión técnica está cubierta por bonos de empresas aeronáuticas, de IAG, pues tengo un problema claro. La exposición a ese negocio es más del 10% y por tanto lo debo declarar, lo debo contar y debo hacer el siguiente paso, que es cuánta pasta podría perder por todo esto. Aunque sea pasta inmediata. Una compañera nuestra nos ha dicho por ahí que esto de hacer predicciones a 80 años tiene poco sentido, ¿no? Y que probablemente de 80 años ni siquiera ninguna de las comunidades de seguros que están ahora aquí estén ya funcionando. Es probable, ¿eh? Es probable. Lo que pasa es que yo creo que aquí lo que nos exigen es una autorreflexión, un autoanálisis de qué somos, qué queremos, qué hacemos para intentar cooperar todos y empujar todos que el planeta llegue mejor dentro de 100 años. Nada más. Y esto es parte de lo que pretende la Unión Europea, ¿no? Y por eso nos toca. Bueno, pero en cualquier caso, un 10% es la parte que yo decía. Y he dicho también, bueno, 10, 15, me da un poco igual, no sabría ser fino. Si alguien dice que un 15, pues también lo acepto. Y en la parte de severidad, si hiciese un análisis de severidad, si llevase esta exposición a posible pasta de pérdida, pues pondría un 5% o algo similar, ¿no? Quedándonos con cifras de materialidad que son bastante similares a las que utilizan los actuarios, por ejemplo, cuando en la revisión de los ISFS, y no me salía, gracias, y la revisión de ISFS se utilizan, ¿no? Y dicen, oye, que mientras que haya una materialidad inferior al 5%, no sé qué, en aspectos de valoración o en aspectos de riesgos, igual es un poco más amplia, ¿no? 5% en valoración, 10%, 15% en riesgos, pues lo acepto. Lo acepto porque estamos hablando en cualquier caso de unos temas proyectados, valorativos y no de contabilidad, sino de riesgos fundamentalmente, ¿no? ¿Qué haríamos o qué haríais vosotros en la parte de umbrales de materialidad asociados a los productores de seguro? A ver, yo respecto al umbral de materialidad, bueno, poco lo he comentado antes, ¿no? Y relacionado con lo que hablas de ISFS, al final la materialidad se mide sobre fondos propios. Es decir, si tengo un activo de 1000 y unas provisiones técnicas de 900, un 10% de las provisiones son 90, con lo cual me puedo quedar sin fondos propios. Es decir, la medida sobre la cual lo relativizaría sería fondos propios. Ahora bien, eso implica tener todo el modelo activo-pasivo cuantificado y con un impacto global cuantificable, ¿no? De hecho, es un poco lo que hacia donde vamos, ¿no?
Por supuesto, no correlacionado de ninguna forma, sino aditivo. No hay ninguna posibilidad hoy de descorrelacionar nada entre activo y pasivo en el efecto ESG o cambio climático. Por tanto, claro, suma y suma, ¿no? al final no hay más. Es decir, todo esto va a ir mejorando, y es una de las conclusiones que me avanzo, a medida que pase el tiempo y haya más conocimiento y experiencia, ¿no? Sobre un tema tan incipiente y que sobre el cual no había mucho estudio previo. Obviamente cada vez va a haber más, ¿no? Y yo no descarto incorporar también en el circuito correlaciones, pero bueno, a día de hoy no hay. Si ya en los riesgos que conocemos las correlaciones son 50, 100, 25 y menos 25, que son muy genéricas, vamos a llamar, de alguna forma, ¿no? Pues en esto entiendo que será algo similar, ¿no? Pero bueno, todo esto es parte del por qué hemos diseñado ese esquema de modelo propio, ¿no? Por cierto, Simona, hablando de esto que ha dicho Jordi, porque ha salido alguna vez, ¿está previsto que EIOPA haga alguna fórmula estándar similares a las que tenemos en el modelo estándar para este tema? ¿Qué De han dicho? momen- de momento no se habla de hacer una fórmula cerrada de ese tipo de evaluación. Lo que sí que puede ser que nos diga, bueno, nos dé más indicaciones concretas para fijar una metodología. Pero bueno, tener una fórmula cerrada significaría ser muy genérico y ese tipo de riesgo, como hemos dicho anteriormente, pues depende mucho de las características de la entidad, de la ubicación geográfica. De hecho, nos dice IOPA, nos recomienda bajar a un nivel geográfico eh, bueno, lo más inferior posible, digamos. Entonces, una fórmula cerrada creo que Vale, ok. no No, es lo... porque en la parte de activo sí que han dicho cosas como que imagínate, los bonos verdes, ¿no? Bonos que una tercera parte, un second party opinion, ha certificado que efectivamente ese dinero se está utilizando para una actividad que está dentro de la taxonomía, no sé qué, tal cual. Bueno, pues que los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos ligados a la sostenibilidad, o los bonos de transición climática, que todos esos podrían tener una rebajita de coeficiente. Si el estándar, si por duración y por rating tienen un coeficiente de 7, pues a lo mejor si son verdes, pues va a evitar 3,5. Sí se ha hablado de eso, pero no se ha concretado todavía. Yo creo que eso será una segunda etapa. Yo creo que esto a largo plazo probablemente saldrá algo. Lo que pasa que como es un ejercicio, vamos a llamar, paralelo a la tarificación, es decir, cuando yo suscribo unos riesgos, eh, miro qué variables voy a tener en cuenta y dónde están ubicados, etcétera. Estos riesgos, un modelo genérico no bajará en una compañía que opera en ámbito mundial, pues la afectación de determinados riesgos sobre la totalidad del territorio de España, ostras, imaginemos que le penaliza en algo, ¿no? O se valora en una cantidad X, porque en España aumentan la siniestralidad no sé, en terremotos, por decir algo, ¿eh? Claro, pero ¿y si sus riesgos no están cerca de la falla por donde se va a notar el efecto? Es decir, yo lo veo complicado. En cualquier caso, si sale un modelo genérico, poco va a decir de mi compañía. Imaginemos una compañía a nivel mundial, pues grandes masas, pero una compañía que opere a nivel territorio España o a nivel provincial o incluso a nivel comarcal, eh, claro, ¿cómo vas bajando esos niveles, ¿no? Con lo cual sí que creo necesario tener mi propio modelo como compañía. Okay. Porque Oye, me puede facilitar la tarificación, que es la retroalimentación del circuito, ¿no? Vale, perfecto. Chicos, nos quedan nada, 3 minutos, pero había una parte de recomendaciones, ¿no? Que creo que era importante y luego alguna pregunta Sí. que contestamos.
Bueno, a ver, recomendaciones, visto lo visto, ya rápido, ¿no? Creemos que el riesgo existe y es real y que se va a manifestar más pronto que tarde, con lo cual debemos abordarlo e integrarlo en nuestro sistema de gestión de riesgos. Debemos intentar medirlo y monitorizarlo. A ver, esto es un tema que hoy hemos puesto encima de la mesa, un poco como lo hacemos, y con un modelo que sea homogéneo, escalable, un poco todo lo que hemos comentado, y que intente traducir a frecuencia, severidad, exposición, ¿no? Y que obtenga un resultado final similar a un value at risk, es decir, que cuantifique todo el riesgo en unidades finales, ¿no? En importes, ¿no? Y por otro lado, tema importante es tanto las fuentes internas como las externas, en cuanto a internas, las bases de datos de siniestros, irlas aumentando con la granularidad del siniestro por la causa que me viene, etcétera, para después poder también llevarlo a tarificación. En fuentes externas esto es muy dificultoso en tiempo y recursos, Simona lo sabe bien y la gente que está tocando estos temas en Selfiex, porque es ilimitado el número de papers, páginas web abiertas o no, etc. Lo cual resulta muy complejo. Y por último, ¿por qué Selfiex, ¿no? Yo lo diría al revés, ¿no? ¿Puede una aseguradora en su habitual trabajo dedicar todos los recursos que se necesitan para todo esto? Pues bueno, no lo sé. Yo sé que esto es dificultoso y bueno, nosotros tenemos un departamento dedicado desde hace ya mucho tiempo que integra además activo y pasivo, ¿no? Con un modelo que ya hemos hecho para tanto cuantitativo como cualitativo y que nos sirve no solo para evaluar la materialidad, los escenarios de ORSA, nos sirve para relatos en el ISFS y en todo el circuito de la gestión de riesgos, todo integrado. Está integrado, ya lo he dicho, activo y pasivo, ¿no? Que esto es fundamental porque al final todo esto se va a medir sobre fondos propios, creo yo. Y pues como para todo el tema de fuentes externas e internas, pues de alguna forma seleccionamos las fuentes externas porque estamos viendo continuamente nuevas y variadas fuentes y intentamos alinear las internas, o sea, los datos a incorporar para hacer ese modelo vivo, dinámico y que nos sirva cara a futuro, ¿no? Que vayamos monitorizándolo a lo largo de los próximos años, ¿no? Lo peor, sin duda, es enfrentarse a un papel en blanco y esta fase, pues creo que la hemos solucionado a bastantes entidades y prácticamente esto, y ahora lo relaciono con lo que se comentaba en el chat, que lo he visto ahora, ¿no? En el negocio de generales, esto se va a ir incorporando poco a poco y lo que nos permite es anticipar un poco respecto a otras entidades o respecto al mercado, hacia dónde van a ir los tiros y qué riesgos me pueden venir, no quiere decir que sean inmediatos, pero sí que se van a manifestar seguro y no a tan largo plazo como esperamos. Y en el negocio de vida, cuidado, porque tenemos negocio a largo plazo, donde las decisiones que tomemos hoy me van a afectar a muchos años vista. Hablo de rentas o hablo de decesos o hablo de seguros donde estemos suscribiendo riesgos para los próximos N años, ¿no? Jordi, nos pregunta Sara a este respecto, cuando se habla de un producto de seguro de vida sostenible, ¿solo se tiene en cuenta los activos relacionados con este producto o hay algún factor más que determine que es un producto de seguro de vida sostenible? Al final, el bautismo de los productos con el nombre de sostenible es complicado porque no hay todavía ningún sitio donde se haya definido cuáles son los límites de poner sostenible.
Si hablamos de la parte de inversiones, lo ha dicho claramente ESMA. ESMA es la de los fondos de inversión y todas las cosas. Y EBA, la de los bancos también. El EIOPA de los bancos, el EIOPA de los fondos de inversión. Que tú una cosa la puedes llamar sostenible siempre y cuando tengas un porcentaje de promoción elevado y un porcentaje de inversión sostenible de verdad elevado. Y que lo puedas justificar. Si no, lo puedes llamar a tu producto sostenible, ¿no? A este respecto, entiendo que si queremos llamar a una cosa sostenible, y comercialmente sobre todo, la provisión, la cartera que esté cubriendo este producto, por supuesto, tiene que tener un porcentaje mínimo de inversión sostenible, y yo creo que no puede ser del 5%, tiene que ser bastante más elevada. Si no, creo que esto podría ser greenwashing, es decir, pintura marketing verde que no es verdad. Y por la parte de pasivo, por la parte de producto, la parte de clausulado, no sabría responder, Jordi. No sé si para que fuese sostenible el producto en sí, de vida, tendría que tener algún tipo de clausulado específico para que podamos llamarle sostenible. En la parte de activo tengo muy claro, repito, los activos que cubran la provisión matemática de ese producto tienen que tener un porcentaje y un porcentaje significativo en inversiones sostenibles que se puedan justificar. Y esto debe ser más del 50% seguro. Yo aquí no te sé responder. Es decir, como asegurador hemos de suscribir donde haya riesgos, sean en entidades petroleras o sean... Es decir, el subyacente que aseguramos pueden ser calificados de productos o bienes o servicios sostenibles o no. Ahora bien, el seguro en sí yo no lo tengo claro, excepto en los casos de riesgo tomador, por ejemplo, donde se invierte en activos como comentabas tú, Rafa, ¿no? Pero hay un seguro de vida sostenible. Yo ahora mismo no sabría, más allá de que sea un nombre comercial, catalogarlo legislativamente como un seguro sostenible. No lo sé, Simona, si tú... No, en cualquier caso, por ejemplo, el reglamento de taxonomía sí que nos ofrece la posibilidad de clasificar los productos en productos elegibles y alineados a la taxonomía, pero en este momento todavía no hay información sobre eso. Lo que nos está pidiendo de momento es solo indicar los productos que son elegibles según taxonomía. La parte de alineamiento todavía no es obligatoria. Entonces, esto es lo único que me viene a la cabeza para poder clasificar un producto de seguro según... que taxonomía te pide cuál es tu prima verde, en definitiva. ¿Cuál es te pedirá, porque todavía no te lo está pidiendo, te pedirá cuál es tu prima verde y tú tendrás que justificar que esa prima es verde. Y no la vas a justificar por las inversiones que estén cubriendo la provisión técnica, si lo tendrás que justificar por otra vía, en cualquier caso, ¿no? Aunque repito, en el caso de un producto a largo plazo que requiera una cartera de inversión a largo plazo, para mí, sin duda, la cartera de inversión debe cumplir una serie de mínimos. Si no, pues estoy manchando, estoy generando polución, estoy generando carbono y CO2 a la atmósfera y por tanto eso no es sostenible. Ok, ¿alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? No veo en el foro ninguna cuestión más. Pues por nuestra parte nada más. Simona, ¿alguna cosa más? Jordi, ¿alguna cosa más? Yo creo que... Vale, pues muchísimas gracias por el tiempo dedicado y estamos a su disposición, como siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias.